Hola, profe, buenas tardes. Bueno, aquí estamos para realizar el video de la exposición como habíamos acordado. Entonces, pues vamos a comenzar. A nuestro grupo le correspondió la autoetnografía y entonces el grupo está conformado por Laura Cruz, Laura Salazar y pues quien les habla, pues que es Valentina Toro. Para empezar la exposición, vamos a comenzar con una frase como para abrir el tema que dice lo siguiente. La autoetnografía es un acto de valentía reflexiva donde el yo se convierte en un puente entre la vivencia íntima y la comprensión profunda de lo social, relevando verdades que solo la experiencia encarnada puede nombrar. Ahora sí, adentrándonos en la exposición, vamos a empezar con estos tres ítems que son los fundamentos teóricos, educativos y paradigmáticos de la autoetnografía. Para comenzar, pues, ¿qué es la autoetnografía? La autoetnografía es una metodología cualitativa emergente que combina los elementos de autobiografía y la autoetnografía para explorar el mundo a través del yo. Es una práctica que convierte la experiencia personal en el texto analítico y cultural, haciendo del yo un instrumento legítimo de conocimiento en las ciencias sociales. Digamos que una definición ampliada y situada por un autor es la siguiente. Según Heon Chan en el 2008, la autoetnografía es una forma de investigación cualitativa que utiliza la experiencia personal del investigador como punto de partida para comprender las dimensiones culturales, sociales, políticas, pues que lo atraviesan. Entonces podríamos decir de esta primera práctica, pues que en resumen, la autoetnografía no es solo contar la propia historia, sino que implica analizarla críticamente a la luz de marcos teóricos, contextos sociales y dimensiones estructurales. Seguimos con por qué la etnografía es una herramienta poderosa pues en la educación. La autoetnografía descentraliza el conocimiento hegemónico, es decir, da a alzar la voz del sujeto como producto legítimo del saber, lo que significa lo siguiente. Valida los saberes provenientes de la experiencia vivida, da lugar a estudiantes e investigadores que han sido históricamente silenciados y pues explora críticamente cómo la desigualdad, la discriminación, la identidad cultural, el racismo y el género, entre otros. Bueno, siguiendo con lo mismo, porque es una herramienta poderosa en la educación, tenemos lo siguiente, que son aportes pedagógicos. Nosotras pusimos tres que pues nos parecieron como los más importantes, obviamente tienen más, pero como los más relevantes a base de la investigación que realizamos para la exposición son los siguientes. El aporte número uno dice pues que la etnografía favorece al aprendizaje significativo, pues al conectar los contenidos escolares con la vida real de los estudiantes. En el segundo aporte tenemos lo siguiente, estimula una pedagogía crítica y emancipadora, pues obviamente al cuestionar las normas, estructuras y discursos que suelen ser como dominantes y pues ya estructurados. En el aporte número 3 tenemos lo siguiente, promueve la formación de sujetos reflexivos, conscientes y comprometidos con su realidad. Ay, no. Entonces podríamos resumir esos tres aportes en la siguiente frase. La pedagogía crítica debe permitir al estudiante narrarse a sí mismo como sujeto y como historia en construcción. Esta es una frase de Paulo Freire que está parafraseada desde la perspectiva autoetnográfica. El siguiente dice lo siguiente. ¿Cómo funciona la autoetnografía en la investigación cualitativa? Un momento. Bueno. Como definición funcional, para empezar a hablar acerca de, pues, de cómo funciona la etnografía, tenemos lo siguiente. La etnografía como método. La etnografía es un método cualitativo, pues parte de la propia experiencia del investigador para generar conocimiento situado, pues al vincular vivencias personales con contextos sociales, culturales, históricos y pues políticos más amplios. Funciona mediante una combinación de introspección, de introspección, de escritura reflexiva y de análisis teórico y crítica sociocultural, integrando el cuerpo, las emociones, el lenguaje, la memoria, pues como fuentes válidas de conocimiento.
Bueno, aquí realizamos este cuadrito como que recoge más la información y se da a entender más. Eh, la autoetnografía y la investigación cualitativa tienen cuatro fases. La primera es la exploración del yo, la segunda pues es la escritura del relato, la tercera es la relectura crítica, la cuarta es articulación teórica y la quinta es producción académica o creativa. Empezando con la fase número uno, que es exploración del yo, en la descripción tenemos lo siguiente. Pues aquí pasa pues que el investigador identifica como esas experiencias significativas o que lo marcaron que él desea estudiar. Puede ser traumas, exclusión, su pertenencia, migración, identidad y etcétera. Y como herramientas tenemos los mapas de vida, las líneas de tiempo personales y pues la autobiografía espontánea. En la segunda fase, que es escritura del relato, bueno, acá se redacta pues como una narrativa reflexiva que en primera persona, que consiste pues en que el autor comienza a escribir su propia autoetnografía y puede ser emocional, fragmentada, cronológica, poética o híbrida, como él la desea escribir. Entonces en las herramientas están los diarios, las cartas, las narrativas y las escenas literarias. En tercera fase tenemos la relectura crítica, pues que se vuelve sobre el texto personal para identificar temas, patrones, significados ocultos o contradicciones. Como herramientas tenemos el subrayado, la coordinación temática y análisis narrativo y la teoría crítica en los estudios. La cuarta fase es la articulación teórica, pues que se conecta el relato con conceptos, teorías o autores que permitan interpretar de la experiencia pues de una forma más amplia y aquí pues se elabora como el texto final. Las herramientas suelen ser las herramientas aquí son como podríamos decir que las herramientas en la cuarta fase son los conceptos o las teorías en las cuales el autor se va a basar para hacer el texto final de la autobiografía. Como lo dicen las herramientas, están teorías culturales, feministas, pedagógicas, críticas y etcétera. Como quinta y última fase tenemos la producción académica o creativa, pues que es como una manera de resumir todo lo que se hizo en la autoetnografía y como herramientas tenemos los artículos, ensayos, los ensayos híbridos, performances, los performances son algo como más teatrales y un poco más dramáticos, los documentales o podcast narrativos. Mm, Entonces podríamos concluir de esto que la autoetnografía funciona como una herramienta pues que transforma el yo dentro de un ente de análisis pues en el mundo. Y bueno, luego tenemos las técnicas y herramientas que suelen ser más usadas en la etnografía y son las siguientes. Los diarios de campo personales, las cartas a uno mismo o otros, entrevistas a sí mismo, los collages o fotografías, el teatro del oprimido y performances de narrativas. Los diarios de campo personales es donde se registra lo vivido, lo cotidianamente, pues con una mirada como más reflexiva. En las cartas a uno mismo o otros, este es un recurso más emocional y es autobiográfico y es narrativo. En entrevistas a sí mismo es un recurso metodológico en el que el sujeto se hace preguntas, se graba y pues se responde a sí mismo. Seguido de esto tenemos los collajes, fotografías o mapas afectivos. Es una incorporación visual como parte del relato, son como evidencias, por decirlo así. Por último tenemos el teatro del oprimido y performance narrativo. Son como versiones más artísticas o performativas, pues que le dan más dramatización a la autoetnografía. Bueno, el análisis en la autoetnografía y cómo se interpreta. Un momento. Tenemos cuatro tipos de análisis.
El primero es el análisis temático, el segundo es el análisis narrativo, el tercero es la teorización situada y el quinto es el análisis crítico del discurso. En el análisis temático tenemos la búsqueda de patrones o temas recurrentes pues, de la experiencia narrada. En el análisis narrativo tenemos la atención de la estructura del relato, sus tiempos, giros, silencios y contradicciones. En la teorización situada se interpretan las vivencias desde marcos teóricos. Puede ser desde feminismo, descolonización, teorías queer, etcétera. Pero suelen tener un enfoque sociopolítico. En el análisis crítico del discurso se examinan las ideologías, opresiones o construcciones sociales presentes en el lenguaje utilizado por el autor de la autoetnografía. Aquí tenemos los estilos de escritura en la autoetnografía. Tenemos cinco. El primero es el narrativo clásico, seguimos con el fragmentario, el poético, el dramatizado y el ensayo crítico. En el narrativo clásico suele ser un relato lineal con introducción, nudo y desenlace, así tal cual, digamos lo que como un cuento. En el fragmentado pues está compuesto por viñetas, escenas y flashbacks, o sea, los flashbacks son recuerdos. El poético, pues como el nombre lo dice, uso de poesía pues para representar el sentir, es un estilo de escritura mucho más emocional y afectivo. El dramatizado es en forma de guión, de diálogo o de performance. Y por último tenemos el ensayo crítico, que es la integración de las vivencias con citas, teorías y análisis, siempre desde la perspectiva de una prosa académica. Listo. Ahora seguimos con los paradigmas epistemológicos vinculados a la autoetnografía. Empezamos con el paradigma, tenemos tres paradigmas: el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, el paradigma postmoderno o postestructuralista crítico. Empezando por el paradigma interpretativo, pues el cual enfatiza la comprensión subjetiva del mundo, valora los significados que las personas atribuyen a sus vivencias y pues es un método inductivo y narrativo. Seguimos con el paradigma sociocrítico, pues que busca transformar la realidad y desneutralizar las opresiones, reivindica la experiencia como espacio de resistencia y vincula la autobiografía con procesos de denuncia y acción política. El paradigma postmoderno o postestructuralista, bueno, critica las verdades absolutas, promueve multiplicidad de voces y verdades. También adopta una escritura no tradicional, performativa, fragmentaria, pues que busca romper con la linealidad y la objetividad positivista. Este paradigma valora lo ambiguo, es contradictorio, es más emocional y es más corporal. Bueno, aquí tenemos la conexión entre experiencia personal y teorías, pero para hacer esto nos vamos a basar en un ejemplo. Eh, el ejemplo es lo siguiente: una estudiante madre reflexiona sobre su maternidad adolescente. Para reflexionar, ella busca maneras para hacerlo y en su búsqueda conecta su experiencia con teorías feministas de cuidado y de estudios de género. Y pues de esta manera se genera a sí misma un conocimiento crítico, situado y legítimo. ¿Qué pasa con este ejemplo? Pues que la autoetnografía no se limita al relato íntimo, sino que su potencial radica en la vinculación entre vivencia y teoría. Tenemos la siguiente frase, dice lo siguiente: lo personal es lo político y lo vivido cuando se teoriza puede transformar las realidades. Esta es una reflexión basada en el feminismo de la segunda ola. Bueno, ya para concluir esta parte, pues que es como todo lo teórico, fundamentos y demás, cerramos con la siguiente frase que dice lo siguiente: la autoetnografía representa una ruptura epistémica dentro de la investigación cualitativa, rompe con la jerarquía entre investigador y objeto y reconoce al sujeto como productor y narrador y analista de su propia vida. Bueno, la autoetnografía representa una ruptura epistémica, como bien lo dice acá. En la educación permite que
la escuela y la universidad sean espacios de reencuentro con uno mismo y con la historia pues que uno habita y que en muchas ocasiones no reconoce. También abre la puerta a escuchar otras voces, otras verdades y otras formas de saber. Y permite enseñar al investigador desde la emoción, la memoria, la corporalidad y la crítica. Y aquí seguimos ya con la siguiente parte de la exposición. Hola, muy buenas tardes. Voy a hablar sobre lo que es la autoetnografía como un enfoque de investigación. Esta también es como una herramienta pedagógica. Esta metodología se basa en contar lo que es la experiencia propia, pero no de forma anecdótica o informal, sino como un camino riguroso para comprender lo social desde lo personal. En nuestros autores clave podemos encontrar a Caroline Ellis. Ella es pionera en lo que se conoce como autoetnografía evocativa. Ella propone que contar nuestras emociones, nuestras heridas, incluso nuestras contradicciones, no es solo válido, sino que es potente para generar conocimiento. Una de sus frases que resume bien su pensamiento es: la autoetnografía no es solo un método, es una forma de vida. Uno de sus libros más conocidos es La etnografía 1, donde se mezcla una narrativa personal con una reflexión metodológica. Por otro lado, tenemos a Hee-Won Chang. Ella plantea una visión diferente, defiende lo que es la autoetnografía sistemática, que se acerca más a lo que es una tesis tradicional. Para Chang no basta con contar que hay que categorizar, que hay que analizar y usar teoría. Ella tiene un libro que es La autoetnografía como método, en la que hace una distinción clara entre lo que sería un diario íntimo y una investigación autoetnográfica. Pues ahí investigué que es muy útil para quienes quieren como tener un camino más académico sin perder lo que es lo autobiográfico. Finalmente, hay un grupo de autores que desarrollaron una vertiente crítica y performativa, que es Amy Holman Jones, Tony Adams y Arthur Bochner. Ellos piensan que la autoetnografía no es solo como un acto personal, sino también como un acto político, por ejemplo, para visibilizar historias de personas de comunidades racializadas, LGBTQ, experiencias de exclusión o marginalidad. En su libro, que es Comprendiendo la investigación cuantitativa, integran lo que es el cuerpo, el arte, la escritura y la resistencia. Ya adentrándonos más a lo que son los libros, Ellis tiene una propuesta casi que novelada que nos enseña a escribir, que también puede sonar. Chang ofrece una estructura para pues, los que buscan más una claridad metodológica, y el grupo de Adam Jones y Bochner nos recuerda que la escritura puede ser un acto de justicia epistémica. Pues dicen que si se está empezando en esto de la autoetnografía, se recomienda el libro de Chang para aprender a armar una investigación, y si ya se tiene más experiencia, está mejor el texto de Ellis, que puede ser como un tipo de inspiración para la autoetnografía. Bueno, ahora, ¿cómo se clasifica lo que es la autoetnografía? Existen distintos tipos de tipologías. Primero está la evocativa, que es la como más emocional y la más íntima, y se basa en contar cómo es de la piel y desde lo vivido. Después encontramos la analítica, que busca conectar la vivencia con teoría, con categorías o con marcos conceptuales. Seguimos con la crítica, que denuncia estructuras de poder como el racismo, el clasismo o la homofobia. Y por último está la performativa, que apoya en el arte, se puede hacer en forma de teatro, poesía o performance. También hay unas autoetnografías que son colaborativas, donde escriben varias personas juntas, y pues hay etnografías que son visuales, en las que se utilizan más que todo como videos, fotos y dibujos. Lo importante es que no hay como una sola manera de hacerlo, sino que la clave de lo que es la autoetnografía es que haya profundidad, que haya honestidad y que haya reflexión crítica. Siguiendo cómo se aplica en el aula lo que es la etnografía. Esta puede ser una herramienta muy potente. Por ejemplo, se puede usar como un proyecto final reflexivo, donde un estudiante cuenta un tipo de experiencia significativa y la conecta con la teoría. También se puede trabajar como un taller de escritura reflexiva, donde los estudiantes leen sus textos entre sí y se dan como una retroalimentación desde la empatía. Otra opción está el diario autoetnográfico, que se puede hacer durante una práctica en el que se registra lo que se vive, pero también cómo se siente y que se reflexiona.
Y finalmente se puede usar como una evaluación comprensiva, reemplazando lo que son los exámenes por narrativas personales con un análisis crítico. Bueno, ¿y qué se aprende con la autoetnografía? ¿Qué habilidades nos puede desarrollar? Trabajar con la autoetnografía va mucho más allá de simplemente escribir sobre uno mismo. Es una práctica formativa que profunda, que nos reta en varios niveles y permite el desarrollo de múltiples habilidades que muchas veces no se trabajan de forma explícita en otros métodos más tradicionales. En primer lugar, se fortalece de manera significativa lo que es la reflexión crítica. La autoetnografía nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, pero también hacia afuera. No se trata de contar por contar, sino de pensar lo vivido, de interrogarlo o de cuestionarlo. Esto pues también implica aprender a mirar lo que es la experiencia con otros ojos, pues más atentos, más sensibles, más conscientes. Reflexionar críticamente es como preguntarse qué significa lo que yo viví, por qué me afectó, qué dice eso sobre mí, pero también sobre la sociedad, sobre la escuela, sobre el género, sobre la clase, sobre la cultura o sobre el poder. Es como una habilidad que se entrena con la escritura, pero que también se transforma en la manera en el que estamos habitando el mundo. Bueno, ya como por otro lado, en segundo lugar, se desarrolla lo que es la escritura narrativa. Esta es una competencia que muchas veces no se enseña bien o que se limita a estructuras rígidas, como lo que es el ensayo argumentativo o un informe técnico. La autoetnografía nos propone otra manera de escribir, como más libre, más cercana, más literaria, pero pues igual es rigurosa. Aprendemos a construir escenas, a describir las emociones, a recrear diálogos, a narrar desde el cuerpo y lo que es la memoria. Esto pues no solo enriquece como los textos, sino que también nuestra capacidad de comunicar ideas complejas que pues para que sean de manera más accesibles y más sensibles. Bueno, una tercera habilidad clave que nos deja la autoetnografía es el pensamiento analítico, porque pues la autoetnografía no es un diario íntimo, como que no basta como contar lo que pasó, sino que toca analizarlo, toca interpretarlo, toca teorizarlo. Es como un ejercicio constante de conexión entre lo que es lo personal y lo estructural, entre pues lo que sentí y sobre el entorno. Por eso también se entrena lo que es la capacidad de articular experiencias con marcos teóricos, de identificar patrones, de plantear hipótesis a partir de lo que se vivió. Es decir, no solo se escribe desde lo que es la emoción de uno, sino que también es desde la razón crítica, como desde la estructura, desde la interpretación. Bueno, algo que es fundamental, que se cultiva como con este tipo de investigación, es lo que es la empatía intercultural. Al compartir nuestras historias y al leer las de los demás, desarrollamos lo que es una sensibilidad como distinta frente a lo que son las realidades que pueden ser muy diferentes a las nuestras. Empezamos a entender mejor los contextos de desigualdad, de exclusión, de lucha o de resistencia. Esto no es menor en un mundo marcado por las diferencias y las tensiones culturales, como la empatía se vuelve una herramienta ética y política. Bueno, y ya pues con esto que acabé de decir viene lo que es la ética narrativa, que pues es tomar conciencia de cómo contamos nuestras historias y de, pues sobre todo de cómo hablamos de las demás personas que aparecen en las historias, qué nombres se usan, qué silencios se guardan, qué imágenes se construyen. La autoetnografía pues nos recuerda que toda la narrativa implica una responsabilidad, no es solo por lo que decimos, sino que también es por cómo se dice y por los efectos secundarios que las palabras pueden tener. Trabajar con la autoetnografía es una oportunidad para formarnos no solo como investigadores o estudiantes, sino que nos ayuda como a formarnos como personas más conscientes, como personas más empáticas y más responsables. Siento que la autoetnografía es una práctica que transforma la forma de aprender, de escribir, de ver la vida y de habitar en la educación.
Para cerrar, quiero dejar como unas preguntas que podrían ayudar a iniciar un proceso autoetnográfico, que sería: ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que tu voz no era escuchada en un entorno educativo? ¿Cómo influye tu identidad, ya sea de género, de clase, de territorio, de cultura? ¿Y en qué forma la aprendes o la enseñas? Y por último, ¿qué historias tuyas no caben en un ensayo académico tradicional, pero son fundamentales para entender quién eres? Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la ética, los riesgos y evaluación de la autoetnografía. Como se mencionó anteriormente, la autoetnografía es una metodología que funciona lo personal con lo cultural, lo íntimo con lo estructural y que nos invita a mirar nuestra propia vida como una fuente legítima de conocimiento. A diferencia de otros métodos de investigación, aquí no hay distancia entre el investigador y el investigado, ya que ambos habitan el mismo cuerpo, la misma memoria, la misma historia. Pero este carácter encarnado también conlleva importantes desafíos éticos, riesgos emocionales y académicos y criterios de evaluación complejos y sobre todo una potencia política y pedagógica ineludible. A lo largo de esta exposición hablaré sobre los 4 ejes fundamentales. Primero, consideraciones éticas. La ética en la autoetnografía no puede reducirse a cumplir un protocolo, es una ética vivida, situada, afectiva. Cuando el sujeto que investiga es también el sujeto investigador, el compromiso ético se vuelve más complejo. Se trata de una metodología que toca fibras sensibles, heridas abiertas y relaciones íntimas. Los principios fundamentales se encuentra el consentimiento informado, especialmente cuando el relato menciona a terceros como familiares, compañeros, docentes. Es necesario una autorización o anonimizar de manera adecuada. La confidencialidad también es un pilar ético importante, debido a que si nombramos terceros, como dije anteriormente, debemos respetar su dignidad y su intimidad. Asimismo, debemos considerar el cuidado emocional del propio investigador. Revivir experiencias de exclusión, de violencia o trauma pueden ser dolorosos. Aquí la escritura deja de ser neutra, se convierte en una práctica de riesgo pero también de reparación. Otro principio clave es el respeto a la verdad vivida. No se trata de embellecer ni dramatizar, sino de narrar con honestidad emocional. Lo vivido tiene un valor en sí mismo, aunque no encaje en los modelos académicos tradicionales. Finalmente, está la responsabilidad social. La autoetnografía no es solo catarsis. Tiene un potencial transformador, puede denunciar injusticias, cuestionar estigmas, iluminar lo que suele quedar oculto. Stace Holman Jones afirma que la autoetnografía debe hacer visible la complejidad ética del yo y el otro. Luego vamos a hablar de riesgos y desafíos en la autoetnografía, empezando por los riesgos emocionales. Uno de los principales riesgos es el emocional. La escritura puede convertirse en un espejo que no siempre devuelve una imagen amable, puede revivir abusos, discriminaciones, silencios impuestos. Además, el entorno cercano puede reaccionar con sorpresa, incomodidad o incluso rechazo al verse aludido, aunque sea indirectamente. Estos riesgos pueden derivar en crisis identitarias, donde el sujeto se ve confrontado con una versión de sí mismo que habrá evitado mirar. Para esto es fundamental establecer estrategias de contención emocional como escribir en momentos de calma, pausando si es necesario, participar en grupos de apoyo o espacios de tutoría donde se escuche sin juzgar, establecer límites. No todo lo vivido tiene que ser contado y esto también es parte de la autonomía narrativa. Luego hablaremos de los riesgos académicos. Desde el punto de vista institucional, la etnografía todavía enfrenta resistencias epistemológicas. Hay quienes lo consideran demasiado subjetivo, poco riguroso o literatura disfrazada de investigación. Estas críticas se inscriben en una tradición que privilegia la objetividad, la distancia, el número. Frente a eso, la autoetnografía propone otro paradigma, el de la experiencia situada como forma válida de conocimiento.
Para contrarrestar esta subvaloración es clave articular el relato con el análisis teórico riguroso que demuestre que hay un pensamiento detrás de la emoción. Citar autores claves como a Caroline Ellis, Arthur Bochorner, Tony Adams, Hee-Won Chan y, como ya lo habíamos mencionado antes, Holman Jones. Ahora hablaremos sobre la evaluación en la autoetnografía. Evaluar una autoetnografía implica un acto de equilibrio, valorar los objetivos, invalidar la intimidad y al mismo tiempo aplicar criterios de calidad académica. Los criterios propuestos pueden ser reflexividad. No basta con contar, es necesario analizar lo vivido, extraer aprendizajes, extraer vínculos entre lo personal y lo estructural. Vinculación teórica. La experiencia debe estar conectada con conceptos, teorías o autores. La teoría no es un adorno, sino una herramienta de interpretación. Estructura narrativa. El texto debe tener coherencia interna, una estética clara, un hilo conductor. Aparte del conocimiento, la vivencia narrada debe permitir visualizar problemáticas más amplias, por ejemplo, el racismo, el género, la clase, la discapacidad, entre otros. Rigor ético. Debe evidenciarse una reflexión ética sobre lo narrado. Transformación. El relato debe mostrar un cambio, una comprensión nueva del mundo, del yo, del otro. Como dice Hee-Won Chan 2008, una buena autoetnografía trasciende lo personal para iluminar lo colectivo. En este tránsito radica su poder. Ahora daremos un cierre reflexivo para la autoetnografía, viendo la autoetnografía como un acto político y pedagógico. La autoetnografía es mucho más que un método, es un posicionamiento epistemológico, político y pedagógico. Puede verse como acto de valentía porque se necesita coraje para exponerse, para escribir desde la herida, desde la contradicción, pero también desde el deseo de transformar. Puede verse también como un espacio de voz, porque permite hablar a quienes fueron históricamente silenciados, como a las mujeres, a disidencias sexuales, pueblos originarios y sectores populares. Aquí el relato se ve como una resistencia narrativa. También podemos verlo como una herramienta pedagógica. La autoetnografía enriquece la enseñanza, fomenta la empatía, humaniza el conocimiento, promueve una pedagogía del reconocimiento mutuo y del pensamiento analítico desde la experiencia. Para concluir, la autoetnografía nos recuerda que el conocimiento no es neutro, que toda verdad está encarnada, que escribir muchas veces es una forma de sanar, de resistir, de existir. Como decía alguien, la autoetnografía es una pedagogía del yo para comprender el otro, un espejo que no solo refleja sino que transforma. En un mundo educativo que muchas veces valora más los números que la historia, la autoetnografía recupera la dignidad del relato, la potencia de la memoria y la fuerza de la vida como fuente legítima de saber. Muchas gracias.